Hola, buen día. Mi nombre es Carla Curiel y el día de hoy en la materia de clínica quirúrgica vamos a abordar el tema de colecistitis. Primeramente, antes de comenzar, es necesario conocer la anatomía de nuestro órgano fundamental, que en este caso va a ser la vesícula biliar, una pequeña bolsa de alrededor de 5 a 7 centímetros con forma ovoide o de pera que se ubica justo por debajo del hígado, que tiene la función de almacenar la bilis, con una capacidad de entre 30 y 50 mililitros. En sí, la bilis es un líquido formado por varias sustancias en el hígado que sirve para poder digerir adecuadamente la grasa de los alimentos que consumimos. Anatómicamente, la vesícula se divide en 4 áreas. Tenemos lo que es el fondo de la vesícula, el cuerpo de la vesícula, el infundíbulo y el cuello de la vesícula, por medio del cual se conecta con lo que es el conducto cístico, que ya viene a ser parte de lo que es la vía biliar. En sí, la vía biliar pues está compuesta por lo que es el conducto hepático tanto derecho como izquierdo, que se unen y forman lo que es el conducto hepático común, al que posteriormente se le une el conducto cístico para formar lo que es el conducto colédoco, al cual en su porción inferior se le une el conducto pancreático, que todos estos desembocan en el duodeno a través de la ampolla de Bader, que en sí es como un esfínter, vaya. De igual manera, es necesario tener en cuenta la irrigación de la vesícula biliar. Encontramos que esta está dada por la arteria cística, que habitualmente se origina en lo que es el borde derecho de la arteria hepática derecha, por encima justamente del conducto cístico dentro del triángulo hepatocístico. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que pueden existir algunas variantes anatómicas, ya que pues la arteria cística también puede originarse de la arteria hepática izquierda, de la arteria hepática propia, de la arteria hepática común e incluso de la arteria gastroduodenal o de la mesentérica superior. En sí, la arteria cística se extiende al conducto cístico y se asocia generalmente con un ganglio linfático que se conoce como ganglio de Calot, el cual pues es el encargado de drenar la vesícula biliar, y pues puede aumentar de tamaño en caso de que se presente alguna enfermedad vesicular. Asimismo, pues aquí en la anatomía es necesario conocer y considerar lo que viene a ser el triángulo de Calot, que básicamente es un espacio anatómico virtual que va a alojar lo que es la arteria cística. En sí, sí va a ser un triángulo que sus lados van a estar delimitados por lo que es la vía biliar principal, el conducto cístico y la base del segmento 4B hepático. En sí, pues este triángulo, vaya, como vemos aquí en esta imagen y aquí también, está formado pues prácticamente por 2 triángulos. El triángulo hepatocístico de Wood, que pues sus límites son lo que es el conducto cístico, el conducto hepático común y el borde inferior hepático. Y también pues se encuentra el triángulo hepatocístico quirúrgico de Calot, que pues limita simplemente con el conducto cístico, el conducto hepático común y la arteria cística. En sí, estos triángulos se deben de considerar sobre todo al momento de realizar un proceso quirúrgico, ya que uno se considera un triángulo de seguridad y el otro un triángulo crítico. Continuando con la fisiología, pues encontramos que la bilis excretada continuamente por los hepatocitos se va a acumular entre las comidas en la vesícula biliar. Esto es posible gracias a que la mucosa absorbe rápidamente tanto el agua como los electrolitos hacia la sangre y pues va a concentrar lo que son las sales y los pigmentos biliares, así como el colesterol. Entonces, tenemos que en la primera media hora después de haber consumido algún alimento rico en grasas, la vesícula se va a contraer y va a verter la bilis al duodeno a través de la ampolla de Bader que mencionábamos anteriormente, que funciona pues como un esfínter de la vía biliar principal. En sí, este reflejo va a implicar un doble mecanismo. Pues por una parte, la fase cefálica de la digestión va a estimular la vesícula a través del nervio vago. Y por otra parte, la presencia tanto de grasas como de proteínas en el intestino, especialmente en el duodeno, va a estimular la liberación de colecistoquinina, la cual va a pasar de la mucosa duodenal a la circulación y va a provocar con ello la contracción simultánea tanto del cuerpo de la vesícula y la relajación del cuello de la vesícula. Y pues esto va a provocar, por ende, la salida de bilis.
Y bueno, para comenzar a describir las enfermedades de la vía biliar, vamos a comenzar con la colelitiasis, o también conocida como litiasis vesicular, que se define como la presencia de cálculos, ya sea uno o varios, en la vesícula biliar. Esta normalmente suele presentarse en la población adulta y en aquellos individuos geriátricos es bastante común, ya que una quinta parte de ellos, es decir, el 20%, se dice que tienen cálculos en la vesícula biliar. Y bueno, pues antes de continuar vamos a encontrar que los cálculos se van a formar por la insolubilidad justamente de elementos sólidos. En sí, los principales solutos orgánicos en la bilis van a ser lo que es la bilirrubina, las sales biliares, los fosfolípidos y el colesterol. Encontramos que los cálculos se pueden clasificar de acuerdo a su contenido en cálculos de colesterol o en cálculos pigmentarios. En cuanto a los cálculos de colesterol, encontramos a aquellos formados 100% de colesterol, es decir, aquellos de colesterol puro, y también podemos encontrar a los cálculos mixtos de colesterol, que en su mayoría van a estar formados pues por colesterol, pero también a este se le añaden otros componentes como la bilirrubina, el carbonato, calcio, fosfatos, entre otros. En tanto a los cálculos pigmentarios, vamos a encontrar que estos pueden ser o negros o marrones. En sí, los cálculos negros se conforman de bilirrubina, de fosfato, de calcio, de carbonato y normalmente suelen encontrarse en lo que es la vesícula biliar. Por su parte, los cálculos marrones van a estar formados por bilirrubinato de calcio y ácido tanto palmítico como esteariático y pues suelen presentarse mayormente en la vía biliar. Antes de continuar es necesario pues conocer algunos datos epidemiológicos, ya que encontramos que la litiasis biliar va a representar uno de los problemas más comunes de lesión en el tubo digestivo. En sí, en la mayoría de los casos, los pacientes suelen ser asintomáticos, por lo que esto suele diagnosticarse de manera incidental. Es decir, pues el paciente quizás acude a consulta por otros motivos y al hacérsele pues un estudio de imagen, ya sea una radiografía o incluso una ecografía, pues en esta se van a mostrar los cálculos biliares. Asimismo, pues es necesario tener en cuenta que el riesgo de desarrollar litiasis vesicular va a aumentar el doble en aquellos individuos que cuenten con familiares de primer grado, ya sea padres, hermanos, justamente con litiasis biliar. Y pues este riesgo va a aumentar hasta el triple solamente en el sexo femenino. Entonces, pues por esto es bastante tener en cuenta pues estos datos epidemiológicos, sobre todo al momento del diagnóstico y de la clínica que se nos presenta un paciente. En cuanto a la clínica, como les mencionaba anteriormente, en la mayoría de los casos, pues el paciente suele ser asintomático. Sin embargo, pues puede haber excepciones a esta regla. Y en estos casos, pues los pacientes van a cursar con dolor abdominal, que en sí aquí se conoce como cólico biliar, el cual pues suele irradiar muchas veces a lo que es el hombro. De igual manera, pues se puede acompañar este dolor de fiebre, de náuseas, de vómito, de diarrea, de intolerancia a las grasas y a la comida, y de igual manera de ictericia. Ahora sí, continuamos con lo que es la colecistitis, que es básicamente la inflamación de la vesícula biliar, que principalmente es causada por una obstrucción del conducto cístico debido pues a la presencia de un cálculo biliar. En la mayoría de los casos pues, vamos a encontrar que la ecografía suele ser de gran ayuda para el diagnóstico. Y pues esta se puede clasificar tanto dependiendo de su presentación, es decir, si contiene litos o no, y dependiendo de su evolución en aguda y crónica. Pues de acuerdo con su presentación, encontramos pues tanto la litiásica como la alitiásica. En el caso de la litiásica, encontramos que suele ser la de mayor presentación con hasta un 94% de incidencia. Por otra parte, la alitiásica, o también conocida como acalculosa, es una variante pues menos común con una incidencia de tan solo del 5 al 10% de los casos. Esta se caracteriza porque no hay una presencia de cálculos, por lo que pues el dolor es causado por otras razones. En estas razones pues es primordial identificar la causa y esta pues puede ser primaria o secundaria. En las causas primarias o idiopáticas pues no se encuentra la razón aparente del porqué de la inflamación de la vesícula biliar. Es decir, pues se buscan todos los posibles como desencadenantes y no se logra encontrar qué es lo que ocasionó la inflamación. Por su parte, en la consecuencia secundaria, encontramos que esta va a ser secundaria A,
ya sea secundaria a una cirugía, a un traumatismo, a quemaduras, estados de choque, a sepsis severas, posparto, debido al uso de nutrición parenteral, enfermedades como la diabetes y pues el uso también de ventilación mecánica. Encontramos que pues independientemente de la presentación, aquí el tratamiento va a ser quirúrgico principalmente. Por su parte, dependiendo del tiempo de evolución, la colecistitis se puede dividir en aguda y en crónica. En la presentación aguda se va a producir cuando la bilis queda atrapada en la vesícula biliar y pues a menudo esto sucede porque un cálculo biliar va a bloquear el conducto cístico, lo cual pues puede ocasionar irritación química por bilis e incluso inflamación mucosa e isquemia. Esto pues va a provocar dolor precipitante que no va a ceder. De igual manera, pues debido a esta obstrucción, algunas bacterias como estafilococos y enterococos pueden colonizar la vesícula biliar. En cuanto a la presentación crónica, vamos a encontrar que esta suele ser una inflamación de irritación prolongada de la vesícula biliar. Esta pues es resultado de episodios repetitivos justamente de colecistitis aguda. Entre pues las manifestaciones clínicas se va a encontrar intolerancia a las grasas y eructos. En este caso, pues el dolor se va a presentar en el cuadrante superior derecho, de igual manera pues en la aguda e incluso en el epigastro. Y pues este dolor, al contrario de la presentación aguda, va a ser constante e intenso, sobre todo durante la primera media hora, e incluso puede llegar a durar hasta 5 horas. Y bueno, pues en cuanto a los criterios diagnósticos, encontramos los criterios diagnósticos de Tokio que fueron actualizados pues en 2018. Estos pues tienen como objetivo unificar los criterios diagnósticos y en base a esto clasificar a los pacientes tanto en función de sus riesgos de gravedad, lo que va a facilitar pues a nosotros como médicos tanto la toma de decisiones y pues el posterior análisis de la colecistitis aguda. En cuanto pues a los criterios diagnósticos, se van a tomar en cuenta 3 parámetros. En el primero, que va a ser el A, se consideran los signos locales de inflamación y pues aquí entra un signo de Murphy positivo y la presencia de dolor o una masa en el hipocondrio derecho. En el parámetro B encontramos signos sistémicos de inflamación. Aquí ya puede haber una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, el aumento de la proteína C reactiva mayor a 3 miligramos por decilitro y una leucocitosis mayor a 10.000. Y pues en el criterio C se van a tomar en cuenta los resultados de imagen, en este caso del ultrasonido. Aquí pues se puede observar un aumento de la pared de la vesícula biliar mayor a 4 milímetros e incluso un aumento del tamaño de la vesícula biliar. De igual manera se puede pues observar incluso un lito encarcerado y la presencia o no de líquido perivascular. Pues se dice que estamos ante una sospecha diagnóstica si se cumple tanto un criterio A como un criterio B. Y pues para confirmar el diagnóstico es necesario que se cumpla tanto un criterio A como un criterio B como un criterio C. Ahora, tomando en cuenta los criterios de Tokio, pero ahora en cuanto a la gravedad, de igual manera encontramos 3 grados, uno leve, uno moderado y otro grave. En el grado leve, pues aquí el paciente va a estar saludable y solamente va a presentar algunos cambios inflamatorios leves en la vesícula. En estos casos sí se recomienda la realización de la colecistectomía, ya que pues existe un bajo riesgo operatorio. Por su parte, en el grado 2 o moderado, la colecistitis aguda se va a acompañar ya sea de una leucocitosis mayor a 18.000, de una masa dolorosa y palpable en el cuadrante superior derecho. En esta los síntomas van a presentar una duración mayor a 72 horas y se presenta de igual manera una marcada inflamación local, ya sea por la presencia de gangrena, de enfisema, de algún absceso pericolecistítico o hepático, entre otras causas. Y por su parte, en el grado 3 o grave, la colecistitis aguda se va a acompañar de alguna disfunción pues en los órganos y sistemas más importantes, como lo que es el sistema cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático e incluso pues en el hematológico. Siguiendo con las enfermedades, ahora tenemos la coledocolitiasis, que es causada por la presencia de cálculos en el conducto biliar. Estos cálculos pueden proceder tanto de la vesícula biliar como pues del mismo conducto biliar.
De igual manera, en esta patología los pacientes suelen ser asintomáticos y su hallazgo va a ser incidental por medio de una colangiografía endoscópica o pues por una ecografía como ya mencionábamos. Sin embargo, es importante diagnosticarlos y sobre todo tratarlos a tiempo, ya que estos pueden ocasionar cólico biliar, obstrucción biliar e incluso una pancreatitis biliar o una colangitis. En cuanto a la clínica, pues como mencionábamos, normalmente los pacientes suelen ser asintomáticos, pero pues suelen existir casos en los que se presenten algunas manifestaciones. Pero estas pues van a ser similares a las de las patologías anteriores, como la presencia del cólico biliar, de náuseas, de vómito, de fiebre, de ictericia. La diferencia es que en estos casos también se puede presentar lo que es hipotensión. Por último, tenemos lo que es la colangitis, que prácticamente es la infección de la vía biliar ocasionada por una obstrucción en esta misma, ya sea por algún cálculo, que suele ser en el 85% de los casos, o por tumores en la vía biliar o incluso en lo que es la cabeza del páncreas. Esta obstrucción va a permitir que algunos patógenos oportunistas puedan ascender desde el duodeno y colonizar la vía biliar. Entre estos patógenos encontramos principalmente aquellos que son anaerobios, como lo es E. coli y Enterobacter o Klebsiella. Normalmente la colangitis suele cursar con una triada característica conocida como triada de Charcot, que está compuesta por fiebre, ictericia y dolor abdominal en el cuadrante superior derecho o en el epigastrio. Asimismo, si existe la presencia de inestabilidad hemodinámica y la alteración del estado de conciencia junto con esta triada de Charcot, se forma lo que es la pentada de Reynolds, que pues ya implica casos de colangitis severa. En cuanto al diagnóstico de estas patologías, encontramos que los podemos realizar, además de la clínica, pues a través de estudios tanto de laboratorio como de imagen. Por su parte, en los estudios de laboratorio podemos solicitar lo que es la biometría hemática, que suele indicar leucocitosis. Por su parte, en la química sanguínea se muestra un incremento de la proteína C reactiva y pues se pueden realizar pruebas de función hepática, ya que pues debido a los cálculos biliares estos valores suelen alterarse. Por su parte, en los estudios de imagen podemos solicitar lo que es una radiografía, una ecografía simple o endoscópica, también una colangiografía transhepática percutánea e incluso una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CEPRE. Que en sí este es un procedimiento que combina tanto la endoscopía gastrointestinal de la parte superior del aparato digestivo con radiografías, justamente para tratar lo que son los problemas de los conductos biliares y los conductos pancreáticos. En estas imágenes pues podemos observar la presencia de cálculos biliares. En la primera fila vamos a encontrar lo que son radiografías que justamente pues nos muestran cálculos biliares. Como podemos observar aquí en la primera imagen se observa solamente uno, en la segunda son dos y en la tercera pues ya vemos varios cálculos biliares. Por su parte, acá en la parte inferior, ya estas son imágenes obtenidas por medio de ultrasonido, en los cuales pues se muestra el cálculo justamente en la vesícula biliar, que estas imágenes corresponden a lo que sería la colelitiasis. De igual manera, esta imagen primera sigue siendo colelitiasis, al igual que esta otra. Por su parte, en esta ya de aquí abajo, se trata de una colecistitis, ya que si se fijan, pues el cálculo está cerca del... está obstruyendo la salida de la bilis. Estas dos imágenes son justamente de una colecistitis del tipo no alitiásica. Recuerdan estas de que no se presentan los cálculos biliares, pero sí signos de inflamación como tal en la vesícula biliar. De igual manera aquí podemos observar ya la presencia del cálculo biliar, pero ahora en el colédoco, entonces se trata de una coledocolitiasis. Y bueno, pues aquí en estas tres primeras imágenes son justamente se tratan de esta colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y bueno, pues aquí en esta flechita nos está señalando la presencia del cálculo. Y pues las imágenes acá inferiores se trata de una colangiografía transhepática. Si se fijan, pues se utiliza un medio de contraste que hace resaltar lo que es la vía biliar sobre todo. En cuanto al tratamiento, podemos encontrar uno farmacológico, otro no farmacológico y pues uno quirúrgico.
En el tratamiento no farmacológico se encuentra lo que es la litotricia biliar, que esta pues es la destrucción del cálculo biliar mediante ondas de choque. Esta intervención suele durar cerca de 1 hora y pues no se requiere el uso de anestesia. Y este procedimiento se recomienda sobre todo en aquellos pacientes que no se pueden someter a cirugía. Por su parte, el tratamiento farmacológico pretende disolver los cálculos biliares en aquellos pacientes en situaciones especiales, es decir, en aquellos pacientes que no pueden tener acceso a la cirugía debido a sus comorbilidades. Para ello se utiliza principalmente lo que es el ácido ursodesoxicólico, que actúa reduciendo la secreción de colesterol y facilita la disolución de los cálculos biliares de colesterol. En sí, el cálculo va reduciendo cerca de 1 milímetro a 2 por cada mes. Y pues este se indica en casos de litiasis biliar y de cirrosis biliar, o simplemente como prevención en la formación de cálculos biliares durante la pérdida de peso. Entre las contraindicaciones de este medicamento destacan que no debe de administrarse en pacientes con riesgo de desarrollar cálculos radiopacos, calcificados o pigmentarios, así como en aquellos pacientes que cursen con insuficiencia renal y en las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Además, es necesario recalcar que el tratamiento tarda cerca de 2 años para disolver el cálculo por completo. Por otra parte, en caso de infecciones bacterianas, se recomienda pues el uso de antibióticos, los cuales se recetan dependiendo de la gravedad y del agente causal. Normalmente se suele indicar el metronidazol, ya que como vimos anteriormente, mayormente los agentes causales suelen ser anaerobios. De igual manera, es importante conocer cómo se debe abordar a un paciente que se presenta en el servicio de urgencias a causa de un episodio agudo de cólico biliar. En este abordaje encontramos que se pueden utilizar medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas. En las medidas no farmacológicas se recomienda el reposo digestivo del paciente, es decir, que pues el paciente no ingiera ningún alimento. Y asimismo se recomienda la aplicación de calor local, ya sea por medio de compresas o paños calientes, entre otras cosas. Por su parte, en las medidas farmacológicas se recomienda el uso de analgésicos como lo es el metamizol o el paracetamol, de igual manera el uso de AINES, también de antieméticos como la metoclopramida en caso de que pues, el paciente curse con vómito. Asimismo, antiespasmódicos relajantes de la musculatura lisa como lo es el bromuro de iosina. Y pues en caso de que el paciente presente muchos síntomas, ya sean náuseas, vómitos, ictericia, deposiciones coloridas o blanquecinas, fiebre o escalofríos, pues se recomienda la instalación de sueroterapia. En caso de que el cólico biliar vuelva a aparecer, se debe hacer una valoración del paciente para pues posteriormente realizar la colecistectomía. Pero, ¿cuál es la importancia de estas patologías? Bueno, pues justamente encontramos que estas están bastante relacionadas entre sí, ya que una puede conducirnos a la siguiente. Es decir, la colelitiasis, la presencia de cálculos en la vesícula biliar, puede provocarnos la colecistitis o coledocolitiasis. Esto ya que pues el cálculo puede migrar y puede pues obstruir el conducto de salida o justamente el colédoco. Y pues en caso de complicaciones, esto pues nos puede ocasionar una colanquitis. Ahora hablaremos del tratamiento quirúrgico. Esta es la colecistectomía, que básicamente pues es la operación realizada para extraer la vesícula biliar. Entre sus presentaciones encontramos que esta puede ser abierta o laparoscópica. Primeramente pues hablaremos un poquito sobre las ventajas y desventajas que presentan cada una de ellas. Por un lado encontramos la colecistectomía laparoscópica, que pues esta se considera de mínimamente invasiva, puesto que solamente requiere de 3 a 4 incisiones menores en el abdomen. Por ello, esta suele ser la más utilizada, además de que aumenta la visibilidad quirúrgica y permite una recuperación rápida al paciente,
además de que suele ser más estética, ya que evita por completo las cicatrices y el sangrado, y con ello pues reduce el tiempo de hospitalización. Por su parte, la cirugía abierta, contrario a la colecistectomía laparoscópica, va a requerir una incisión de hasta 15 centímetros, y por ello pues la recuperación va a ser lenta, se va a necesitar un mayor tiempo de hospitalización y pues se va a dejar una cicatriz notoria, ¿no? Y pues también el tiempo de recuperación y la reincorporación del paciente a su vida diaria se va a afectar pues continuamente por el dolor. Sin embargo, pues es necesario encontrar que entre las desventajas de la cirugía laparoscópica es que en esta se pueden presentar complicaciones y nos va a obligar a cambiarla a una colecistectomía del tipo abierta. En cuanto a sus indicaciones, encontramos que la colecistectomía está indicada en casos de colelitiasis sintomática o de colelitiasis complicada, como una coledocolitiasis o incluso una pancreatitis por cálculos biliares. También se recomienda en casos de discinesia biliar, que esta suele ser una enfermedad infrecuente causada justamente por el funcionamiento inadecuado de la vesícula biliar y se va a caracterizar principalmente por dolor en el hipocondrio derecho, náuseas y vómito, y normalmente no suele asociarse a la presencia de lictos, pero en esta se presenta una fracción de eyección en la vesícula biliar menor al 35%. De igual manera, la colecistectomía se recomienda en casos de colecistitis acalculosa o si existen pólipos en la vesícula biliar mayores a 1 centímetro. E incluso se recomienda en caso de que se sospeche de alguna condición maligna, como puede ser la presencia de calcificaciones en la pared de la vesícula biliar. Por otra parte, pues también tenemos contraindicaciones absolutas. Entre ellas se encuentran las alteraciones graves en la coagulación, que en este caso una paciente se encuentre cursando en el tercer trimestre del embarazo, o que se presenten riesgos anestésicos, que la vesícula se muestre enfisematosa o con necrosis extensa. También si el paciente sufrió lesiones miocárdicas recientes o se sometió a múltiples operaciones, o incluso si sufre de cirrosis con hipertensión portal. Y pues por último está contraindicada sobre todo en caso de que exista sospecha de cáncer en la vesícula biliar. Y bueno, pues ahora, antes de pasar como tal con el procedimiento quirúrgico, pues es necesario conocer los materiales que suelen utilizarse en la colecistectomía laparoscópica, ya que pues es la que vamos a abordar a lo largo de lo que resta de la exposición. En sí, estos suelen ser los mismos que se utilizan en cualquier procedimiento laparoscópico. Entre ellos pues se encuentra lo que es la aguja de Verés, los trocares, las pinzas tanto de disección como de tracción endoscópica, las tijeras y la clípera endoscópica, el equipo de aspiración y de irrigación. Asimismo, pues también se debe de conocer la posición en la cual se va a encontrar el paciente. Para esto se encuentran sobre todo dos escuelas. Sin embargo, pues la elección de la posición del paciente depende sobre todo de las preferencias del cirujano con respecto tanto como a su entrenamiento como a su experiencia. Por un lado encontramos la posición francesa europea, en la cual el paciente se encuentra en decúbito dorsal con las piernas separadas, como se observa justamente aquí en la imagen, y pues el cirujano se va a colocar entre las piernas y sus ayudantes se van a colocar tanto a su derecha como a su izquierda. Por otro lado, pues en la posición americana, el paciente de igual manera se va a encontrar en decúbito dorsal y el cirujano se va a encontrar a su izquierda, y pues junto a él se va a encontrar también sus ayudantes, tanto el que maneja la cámara y pues el asistente. Bueno, ahora sí, entrando ya un poquito de lleno con el procedimiento quirúrgico, vamos a encontrar que primero se hace una incisión en la piel en forma transversal por encima del ombligo, y con disección Roma se va a llegar a la línea alba. Con dos pinzas el cirujano va a levantar la piel y la pared abdominal y va a insertar la aguja de Verés para la insuflación de gas, o pues poner directamente lo que es el trocar de 10 milímetros. La punta de la aguja de Verés debe de ser dirigida hacia los pies del paciente con el fin de evitar una lesión inadvertida en la arteria aorta abdominal. Para confirmar la presencia de la aguja dentro de la cavidad abdominal se realiza una prueba de caída con una gota de agua.
Mientras la pared abdominal se levanta con las pinzas, una gota de solución salina se va a colocar en el centro de la aguja. Antes de que comience la disección, el paciente se va a colocar en posición de Trendelenburg y una pinza va a pasar a través del puerto más lateral para tomar justamente el fondo de la vesícula biliar y llevarla hacia lo que es el hombro derecho. Por su parte, otra pinza se va a pasar a través del puerto medio clavicular para tomar el infundíbulo o el cuello de la vesícula biliar y se va a retraer lateralmente para colocar el conducto cístico en tensión. El revestimiento peritoneal en el triángulo de Kellogg es cuidadosamente disecado usando ya sea una tijera o el gancho laparoscópico. Se va a limpiar el tejido graso de este lugar para identificar el conducto cístico. Y con un disector de ángulo recto se va a disecar justamente este conducto cístico y su unión con el conducto biliar común. Es importante asegurarse de que la unión de la vesícula biliar con el conducto cístico pues esté presente justamente para evitar una lesión inadvertida del conducto hepático derecho. En caso de que sea difícil identificar el conducto cístico, se debe disecar el peritoneo de la vesícula biliar. Y si la unión del conducto cístico con la vesícula biliar aún no ha sido identificada, el procedimiento pues se debe de convertir a una colecistectomía abierta. En sí, la conversión a un procedimiento abierto no se considera una derrota, sino pues una decisión prudente del cirujano, ya que pues evita complicaciones futuras. Una vez identificado ahora sí el conducto cístico, se aplican 2 clips proximales y 2 clips distales y se corta justamente el conducto cístico. Con una disección roma y cortante del triángulo de Kellogg, se identifica la arteria cística y se remonta a la pared de la vesícula biliar. Una vez ya bien identificada ahora sí la arteria cística, esta es ligada con hemoclips y pues posteriormente va a ser dividida. A continuación se diseca la vesícula biliar de su lecho hepático. Para lograr esto, el infundíbulo de la vesícula biliar va a ser captado junto con los hemoclips, mientras que la vesícula biliar se gira de lado a lado. La cubierta peritoneal y el tejido areolar se dividen con el gancho del electrobisturí. A medida que la disección se acerca al fondo de la vesícula, se reduce la retracción cefálica. El infundíbulo se retrae y la cámara de la vesícula biliar es inspeccionada y la hemostasia se completa. Una vez que la vesícula biliar queda completamente libre de su lecho hepático, la cámara se transfiere al puerto que está en la parte superior del abdomen y con una bolsa laparoscópica que se introduce por el puerto umbilical se va a retirar la vesícula biliar. La incisión umbilical puede ser necesario extenderla en caso de que existan dificultades al momento de extraer la vesícula biliar, ya sea porque ésta se encuentre distendida por la presencia de piedras grandes o por una gran inflamación en su pared. Cualquier derrame, ya sea de bilis o de sangre, se debe de aspirar. En sí, pues, los defectos de la fascia o las aperturas de los puertos en la región tanto periumbilical como infractifoidea se van a cerrar con suturas absorbibles y pues la piel se va a unir con puntos subdérmicos. Un punto necesario a considerar es que, como en todo proceso médico quirúrgico, existe pues el riesgo de complicaciones. Entre ellas principalmente podemos destacar el riesgo de conversión a cirugía abierta, ya que pues en cada uno de los tiempos de cirugía se pueden presentar complicaciones, ya sea en la introducción de los trocares, complicaciones incluso por el dióxido de carbono, lesiones en la vía biliar, hemorragias, pues entre otras, ¿no? Un factor importante a destacar antes era por la falta de un entrenamiento óptimo en los cirujanos. Sin embargo, pues ahora, pues de igual manera puede ser por que una mala práctica, ¿no? Como por ejemplo si se llega a cortar por accidente lo que es la arteria cística o otras estructuras adyacentes. De igual manera, otra de las complicaciones puede ser el reingreso al hospital en los primeros 30 días, o incluso se pueden presentar infecciones en el sitio operatorio, ya sea superficiales o profundas. Asimismo se pueden crear fístulas biliares e incluso puede llegar a haber una muerte intrahospitalaria. Y bueno, pues ahora vamos a ver el siguiente video que básicamente nos resume el procedimiento de la cirugía laparoscópica. El paciente fue preparado previamente y el cirujano se encuentra listo para insertar el puerto de acceso abierto con globo. Se inserta un puerto de acceso abierto con globo de 10 milímetros en el ombligo utilizando la técnica de Jasón. Nota:
La parte del puerto que tiene el globo se encuentra dentro del peritoneo. Ahora puede inflar el globo con 10 centímetros cúbicos de fluido estéril. Tenga en cuenta el sello de espuma. Con una mano puede asegurar el sello de espuma en su lugar, cerrando la abrazadera. Se procede a insuflar el abdomen. Una vez insuflado el abdomen, se realiza una pequeña incisión en la piel debajo de la apófisis sifoides y se inserta un puerto de acceso de 5 milímetros a través de la incisión. El puerto de acceso debe de rotarse de 9 a 3, de acuerdo a las manecillas del reloj, ejerciendo una presión constante hacia abajo. A continuación se insertan dos puertos adicionales de 5 milímetros, uno en el cuadrante superior derecho y el otro debajo del puerto previo. Durante la inserción de los puertos, la punta de dilatación asimétrica permite al cirujano un ingreso controlado y suave al peritoneo. Utilizando instrumental laparoscópico peeling, se expone el triángulo de Callot. Se utiliza un disector Romo y se identifica el conducto cístico y la arteria cística. Se esquelotiniza el conducto cístico utilizando un disector tipo Maryland. Se introduce un aplicador de clips endoscópico de 5 milímetros automático Hemolock de Weck a través de un puerto de 5 milímetros. Se aprieta el mango del aplicador para cargar un clip en las mandíbulas. Se escucha un clic característico que indica que el clip se encuentra completamente cargado. El cirujano coloca el clip a través del conducto cístico cercano al origen de la vesícula biliar. El cirujano se asegura visualmente de que el clip rodea el conducto cístico y luego traba el clip en su lugar. Se utiliza una tijera laparoscópica peeling a fin de realizar una abertura pequeña en el conducto cístico para la inserción del catéter de colangiografía. Se inserta un introductor peritoneal a través de un puerto de 5 milímetros en la cavidad abdominal. Posteriormente, se inserta un catéter de colangiografía 18400 a través del introductor en el interior del conducto cístico. Una vez insertado el catéter con un tercio de tubo metálico de soporte visible, se sujeta en el lugar con un clip Hemolock colocando a través del conducto cístico. Una visualización clara del clip alrededor de la estructura antes del pinzamiento es clave para lograr un cierre seguro alrededor de la estructura. Una vez completada la colangiografía, deje el clip en el lugar y retire el catéter. Nota: el cilindro liso del catéter 18400 permite una extracción suave con el clip Hemolock colocado. Se coloca un clip adicional alrededor del conducto cístico en posición proximal al clip previo del lado del paciente. Tenga en cuenta que el clip Hemolock se carga en la mandíbula del aplicador antes de rodear la estructura. Ahora que se han colocado 3 clips alrededor del conducto cístico, 2 del lado del paciente y 1 del lado de la pieza, el conducto cístico está dividido. Se repite la misma técnica para la arteria cística. Ahora la vesícula biliar está liberada del lecho hepático y se extrae de manera normal. Bueno, pues actualmente en este mundo que está en constante actualización, desde hace algunos años ha surgido lo que es la implementación de la cirugía robótica, y esta también ha alcanzado justamente lo que son los procedimientos relacionados con la vesícula biliar. Y debido a que justamente la colecistectomía laparoscópica es la que mayormente se utiliza, han surgido distintos metaanálisis y artículos de revisión que comparan ambos procedimientos, y pues en todos ellos se ha encontrado que la cirugía robótica ofrece amplias ventajas sobre la colecistectomía laparoscópica y por ende pues también sobre la colecistectomía abierta. Entre pues estas ventajas se encuentra que se logra una incisión de alta precisión, ya que se da la supresión de los temblores por parte del cirujano, se aumenta 10 veces la visualización de las estructuras anatómicas y estas se pueden observar en 3D. Además de esto, se producen menos complicaciones intraoperatorias, ya que disminuyen las lesiones biliares y la tasa de conversión de cirugía laparoscópica a colecistectomía abierta. De igual manera, se produce un menor dolor posoperatorio. Sin embargo, pues la colecistectomía laparoscópica sigue teniendo amplias ventajas. Entre ellas destaca el menor tiempo de quirófano, ya que se sugiere que en la colecistectomía robótica existe una duración con un promedio de más o menos 40 minutos más en comparación con la colecistectomía laparoscópica. Además de que esta primera, la colecistectomía robótica, representa un mayor costo y por ello una menor disponibilidad.
Entonces, pues a pesar de que tiene amplias ventajas, sin duda alguna, pues el factor económico influye bastante en la decisión al momento de pues elegir qué procedimiento quirúrgico es mejor para el paciente. Y bueno, pues es obvio que después de la colecistectomía, la vida del paciente va a cambiar de manera radical. Por ello, pues tiene que seguir varias indicaciones, sobre todo implicadas estas en la alimentación. En sí, en estos pacientes se recomienda que lleven una dieta sin colecistoquinéticos, que básicamente los colecistoquinéticos son estos alimentos grasos que estimulan la producción de colecistoquinina. Entre estos alimentos colecistoquinéticos se encuentra la crema, la mantequilla, manteca, el huevo, frituras, vísceras, hígado, chorizo, los quesos grasosos, los mariscos, la yema del huevo, la leche entera, la carne de cerdo, las frutas secas, el aguacate. Y pues esta dieta tiene el objetivo de evitar la estimulación de la vesícula biliar. Por ello, pues también se le conoce como una dieta de protección biliar. En sí, esta dieta se indica en aquellos pacientes que presenten litiasis biliar o que presenten fases complicadas de esta misma, incluso en aquellos pacientes también con cirrosis hepática y pues también en los que ya se les ha extirpado la vesícula biliar. Esta dieta tiene principalmente dos objetivos terapéuticos. Por un lado se encuentra evitar la sobresaturación de colesterol y por otro facilitar el reposo de la vesícula biliar para pues disminuir los síntomas asociados y con ello pues prevenir las complicaciones posteriores, ¿no? En sí, en esta dieta se recomiendan varios consejos, los cuales van desde generales hasta dietéticos. En cuanto a los consejos generales, se recomienda que el paciente trate de mantenerse en un peso adecuado, de que fraccione todas las comidas ingeridas en su día en 5 tiempos, y evite sobre todo lo que son las comidas copiosas. De igual manera, al momento de consumir sus alimentos, lo debe de hacer de una manera pausada. Y después de haber terminado, se recomienda de que repose un momento antes de continuar con sus actividades posteriores. Asimismo, no debe de ingerir alguna bebida al momento de comer. Es decir, pues el paciente primero va a comer su alimento sólido y una vez que terminó ya puede ingerir bebidas, ¿no? Y se recomienda suprimir por completo el tabaco. En cuanto a los consejos dietéticos, lo recomendable es que reduzca la ingesta de grasas y que pues opte por consumir grasas vegetales. De igual manera, en cuanto a los carbohidratos, se recomienda que consuma principalmente aquellos que son complejos y que evite el consumo de alimentos productores de gas, ya sean refrescos, agua mineral, entre otros. Y pues también se recomienda que no consuma productos de pastelería o productos de repostería, ¿no? Chocolate, gelatina, panes, entre otras cosas. Entonces, ¿qué alimentos puede consumir un paciente colecistectomizado? Pues bueno, a pesar de que ya no va a consumir pues los alimentos grasosos, pues puede optar por alimentos lácteos desnatados o por cereales refinados que estén alternados con cereales integrales. Se recomienda el consumo sobre todo de galletas del tipo Marías, que las legumbres sean muy cocidas. En cuanto a verduras y frutas, no hay restricciones de ninguna. Por su parte, en el consumo de carnes, se recomienda que sea sobre todo carne magra, proveniente ya sea del conejo, de ternera, de pollo, de pavo. Entre el pescado, pues puede ser pescado blanco, ya sea bacalao, pescadilla, entre otras. Del huevo, pues debe de consumir sobre todo lo que es la clara del huevo. Y en cuanto al aceite, ocasionalmente el aceite de oliva es el que se recomienda que añada a su dieta. En sí, en cuanto a azúcares, se puede optar por lo que es la miel, sobre todo para endulzar sus alimentos. Y por último, pues se recomienda que todas sus comidas sean sobre todo cocinadas al horno o al vapor y pues cocciones blandas en general.
Por último, en esta diapositiva encontramos 5 consejos para cuidar nuestra vesícula biliar y de esta manera evitar la formación de cálculos y sus posteriores complicaciones. Primeramente, encontramos que se debe de tener una alimentación saludable, rica en proteínas, vegetales y baja en grasas. Eso sí, no se deben de eliminar por completo las grasas, ya que la función de la vesícula biliar es justamente el proceso de estas. Mantener una alimentación sana nos va a permitir que la vesícula funcione de manera correcta y evitará su trabajo forzado. Como número 2, encontramos el cocinar de manera más sana. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a preferir las cocciones en los alimentos, preferir alimentos a la plancha, al vapor, hervidos, horneados y evitar sobre todo el consumo de alimentos fritos, ya que estos provocan que la vesícula trabaje de una manera forzada. En el tercer consejo se recomienda el ejercicio. En sí se dice que se debe de caminar alrededor de 40 minutos al día a un paso rápido, que sea más rápido de lo que se camina normalmente, o practicar alguna disciplina aeróbica como el baile o la natación. De igual manera, se recomienda dejar el tabaco, ya que este es muy dañino para la digestión, pues el cigarrillo puede provocar irritación de las vías digestivas, acidez y gases, efectos que pues no van a favorecer positivamente el trabajo de la vesícula biliar. Y por último, se debe de evitar el sobrepeso, ya que este es un enemigo fundamental de la vesícula. La mayoría de las personas que presentan cálculos en la vesícula tienen sobrepeso. Por eso, pues es necesario mantenerse en un peso ideal para mejorar la salud del cuerpo y tener una vesícula saludable. Y pues bueno, de mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.